Nadie sabía su nombre, nadie recordaba su rostro, y nadie habría imaginado que aquella mujer, débil y olvidada, sería testigo de uno de los milagros más conmovedores que el mundo conocería. Durante 12 largos años, su vida fue un desierto sin fin. 12 años en los que la sangre no dejó de fluir. 12 años en los que cada amanecer traía el mismo peso de vergüenza, cansancio y soledad. La enfermedad había comenzado como un susurro, un flujo leve, un malestar pasajero, pero lo que parecía temporal se convirtió en su prisión perpetua. Día tras día, su cuerpo se vaciaba de vida, cada gota era una parte de ella que se perdía. En el pueblo, las miradas ya no eran de compasión, sino de repulsión. La ley de Moisés era clara, una mujer con flujo de sangre era impura, no podía tocar a nadie, no podía ser tocada, no podía entrar al templo, ni ofrecer sacrificios, ni participar en la vida social. Su casa se convirtió en su tumba, y su corazón en un pozo profundo de silenciosa desesperanza. Pero lo más doloroso no era el cuerpo, era el alma, porque en medio del sufrimiento físico había algo peor, el sentimiento de abandono. Los amigos se habían ido, la familia la evitaba, los religiosos la señalaban, y los médicos solo le quitaban lo poco que le quedaba. Vendió todo, pagó a curanderos, a médicos, a cualquiera que dijera tener una solución. Pero con cada intento fallido, no solo perdía su dinero, sino su fe, hasta que un día su esperanza se rompió por completo. Tal vez nací para esto, pensó. Tal vez Dios me olvidó, y así el tiempo se volvió su enemigo. Los días pasaban sin propósito. El sol la encontraba temblando, la noche la encontraba llorando, y su alma se consumía lentamente en un silencio que parecía eterno. Pero un rumor empezó a extenderse entre la gente. Un nombre recorría aldeas, plazas, desiertos y calles. Jesús de Nazaret. Al principio, no quiso escuchar. Pensó que era otra historia sin sentido, como tantas que había oído. Pero los testimonios eran diferentes esta vez. Un paralítico que había caminado, un ciego que veía, un leproso que había sido limpiado, y un niño muerto que había vuelto a la vida. Los rumores no eran supersticiones, eran esperanza. Eran señales de algo que trascendía la lógica humana. Y aunque el miedo le decía que no valía la pena intentarlo, algo en su interior, una chispa casi apagada, comenzó a encenderse otra vez. Era una fe débil, frágil, casi rota, pero era fe. Una noche, mientras miraba el cielo desde su ventana, susurró entre lágrimas: si ese Jesús puede hacer todo eso, entonces quizás también podría mirarme a mí. Su corazón tembló. No sabía si eso era esperanza o locura, pero en el fondo de su alma, algo le decía que debía buscarlo. Así comenzó su decisión más valiente. Una decisión que cambiaría su destino para siempre. El amanecer siguiente trajo un aire distinto. El pueblo estaba alborotado. Jesús ha llegado, gritaban. Está en Capernaum. La noticia la atravesó como un relámpago. Su cuerpo estaba débil, sus manos temblaban, pero sus pies comenzaron a moverse casi por instinto. No pensó en las consecuencias, no pensó en las miradas ni en los juicios, solo pensó en una cosa, en llegar a él. Caminó con dificultad, cubriendo su rostro bajo un velo. La multitud era inmensa, cientos lo rodeaban, empujándose, clamando por un milagro, por una palabra, por una mirada. Y entre esa multitud, ella se abría paso, tropezando, recibiendo insultos. «Aléjate, impura», gritó alguien al reconocerla. Pero no se detuvo. El miedo ya no tenía poder sobre ella. Cada paso era un acto de fe.
Cada respiración era una oración, y cada lágrima un grito silencioso hacia el cielo. El aire se volvía denso a medida que se acercaba. Podía verlo. Jesús caminaba entre la gente, rodeado por sus discípulos, atendiendo a todos, con esa mirada de compasión que atravesaba las almas. Su corazón latía con fuerza. No podía hablarle, no podía detenerlo. Solo quería una cosa: tocar su manto. En su mente, esa frase se repetía una y otra vez: si tan solo toco su manto, seré sana. No necesitaba ser vista, no necesitaba palabras, solo necesitaba creer. El momento se acercaba. Podía sentir el polvo bajo sus pies, el ruido de la gente, el calor del sol. Y cuando Jesús pasó frente a ella, su mano temblorosa se extendió entre la multitud y lo tocó. El mundo se detuvo. En ese instante, algo cambió. Una fuerza que no podía describir recorrió su cuerpo. Una paz que nunca había sentido la envolvió por completo. Y lo supo sin que nadie se lo dijera. Había sido sanada. Por primera vez en 12 años, la sangre cesó. Su cuerpo, débil y exhausto, sintió el poder de la vida fluir nuevamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de dolor, sino de asombro. Pero justo cuando pensaba desaparecer entre la multitud, Jesús se detuvo, giró lentamente y dijo algo que heló el corazón de todos: ¿Quién me ha tocado? Los discípulos lo miraron confundidos. Maestro, todos te aprietan y te empujan. ¿Cómo puedes preguntar quién te tocó? Jesús los observó con calma y respondió: Alguien me ha tocado, porque he sentido que de mí ha salido poder. El silencio cayó sobre la multitud. El aire se volvió pesado. Ella sintió su pecho cerrarse. El miedo regresó. Sabía que hablaba de ella. Podía quedarse callada y escapar. Nadie lo sabría, pero algo en la mirada de Jesús la llamaba. Una mezcla de verdad, ternura y autoridad. Y entonces cayó de rodillas. Llorando, confesó todo: Señor, yo fui. 12 años he sufrido, pero al tocar tu manto, fui sana. La multitud la observaba incrédula. Jesús se acercó, la miró a los ojos, y con voz suave, dijo las palabras que marcarían su vida para siempre: Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. No solo fue liberada de su enfermedad, fue restaurada en su identidad. Ya no era la impura, ya no era la olvidada. Jesús la llamó hija, y en esa palabra, el cielo mismo la abrazó. El silencio todavía reinaba después de las palabras de Jesús. La multitud había visto muchos milagros, pero aquel fue distinto. No hubo una orden, ni una imposición de manos, ni una oración pública, solo un toque, una fe silenciosa que había atravesado el alma del Maestro. Jesús había sanado a muchos, pero esta vez él mismo se detuvo sorprendido. No por el poder que salió de él, porque ese poder no tenía límites, sino por la pureza del corazón que lo había tocado. La mujer aún estaba de rodillas. Su cuerpo, frágil y desgastado, ahora irradiaba vida. Pero lo más impactante no era su rostro, sino su mirada. Ya no era la mirada de una víctima, sino la de alguien que acababa de renacer. Y Jesús, al mirarla, sonrió. No una sonrisa común, sino una sonrisa que llevaba el amor del Padre. Esa sonrisa que hace temblar el alma porque no juzga, no acusa, solo ama. Hija, le dijo otra vez. Esa palabra resonó en su interior como un eco eterno. Durante años, nadie la había llamado así. Había sido muchas cosas: impura, enferma, indeseable, pero nunca hija. Esa palabra la reconstruyó por dentro. Las personas alrededor observaban en silencio, tratando de comprender lo que había pasado. Algunos murmuraban entre sí: ¿cómo puede decirle eso?
No sabe quién es ella. La ley prohíbe que esté aquí, pero Jesús no los escuchaba. Su mirada estaba fija en ella, como si nada más existiera, porque ese momento no era solo para la mujer, era una revelación para todos. Jesús estaba mostrando lo que ningún rabino, sacerdote o maestro había mostrado jamás, que la fe verdadera no se mide por la pureza exterior, sino por el corazón que se atreve a creer. La mujer no tenía nada, ni dinero, ni posición, ni derecho legal a tocarlo, pero tenía algo que muchos no tenían, un corazón desesperado y valiente. Jesús sabía que su toque había cruzado una línea invisible, había roto la tradición, había violado las reglas humanas, pero lo hizo para enseñar una verdad eterna. Dios no teme a tu impureza, Él la transforma. La mujer fue purificada en cuerpo, alma y espíritu. Mientras todos la señalaban como una mancha, Jesús la convirtió en testimonio. Mientras otros la evitaban, Él la abrazó con sus palabras. Y mientras la religión la rechazaba, el reino la recibía. Ese fue el verdadero milagro. No solo la sanidad física, sino la restauración total. Porque cuando Jesús dice, hija, está declarando, ya no estás fuera, ya no estás sola, eres parte de mi familia. El corazón de la mujer latía fuerte, mientras Jesús continuaba su camino. La multitud volvió a moverse, pero para ella el tiempo se había detenido. Sus pies ya no pesaban, su alma ya no temía. Su cuerpo ya no dolía. Quería gritar, quería reír, quería correr y contarle al mundo lo que había sucedido, pero lo único que pudo hacer fue llorar, llorar de gratitud. Llorar porque por primera vez en 12 años sentía que vivía de verdad. Caminó entre la gente, y quienes antes la habían despreciado la miraban con asombro. Algunos se apartaban todavía, temerosos, sin entender lo que acababa de pasar. Otros simplemente la seguían con la mirada, sin palabras, pero ella ya no buscaba aprobación, no necesitaba que la creyeran. Tenía algo que nadie podía negar, la evidencia viva de un milagro imposible. Esa noche, cuando regresó a su casa, el silencio ya no era el mismo. Antes el silencio era vacío, ahora era paz. Antes el silencio era castigo, ahora era consuelo. Encendió una lámpara y se sentó junto a la ventana. El aire entraba suave y por primera vez respiró sin dolor. Su mente repasaba cada detalle de lo ocurrido y una pregunta surgía en su corazón. ¿Por qué a mí? Y en lo más profundo de su alma, una voz interior le respondió: porque creíste cuando todos dejaron de creer. Porque tocaste cuando todos se alejaron, porque tu fe no se rindió, aun cuando tu cuerpo ya no podía más. Y comprendió que ese toque no había sido casualidad, era una cita divina, una cita entre la fe y la gracia. Durante los días siguientes, su historia comenzó a correr por todas partes. En cada mercado, en cada calle, en cada conversación, alguien hablaba de la mujer que había tocado el manto de Jesús. Algunos la criticaban, qué osadía, tocar al maestro en su impureza, pero otros decían con lágrimas, si él la sanó, tal vez también puede sanarme a mí. Y así, sin proponérselo, se convirtió en un testimonio viviente. Su historia se volvió esperanza para otros enfermos, para los rechazados, para los cansados de vivir ocultos. Cada vez que alguien la veía, recordaba que el poder de Dios no se detiene por la vergüenza humana, porque donde los hombres ven impureza, Dios ve oportunidad para mostrar su gloria. Pasaron los días, y aquella mujer decidió volver al templo. Hacía más de una década que no cruzaba esas puertas. Los sacerdotes la miraron con extrañeza. Sabían quién era, o al menos quién había sido. ¿Qué haces aquí?, le dijeron. Soy limpia, respondió con voz firme. Jesús de Nazaret,
me ha sanado. Algunos se burlaron, otros quedaron en silencio, pero ninguno pudo negar la evidencia. Su rostro brillaba, su cuerpo estaba fuerte, su alma serena. Ella llevó la ofrenda que la ley ordenaba para una mujer limpia. Pero al hacerlo comprendió algo mayor. Ya no estaba allí solo para cumplir una norma. Estaba allí para agradecerle a Dios por haberla encontrado en su oscuridad. Cada mañana, desde aquel día, ella recordaba su pasado con humildad, no con vergüenza, porque su pasado no era una maldición, sino el escenario del milagro. Y en sus oraciones siempre decía lo mismo: gracias, Señor, porque cuando nadie me miraba, tú me viste. Cuando nadie me escuchaba, tú oíste mi clamor. Y cuando no me atrevía a hablar, tú sentiste mi toque. En la región, muchos comenzaron a buscar a Jesús con una fe distinta. Ya no era solo curiosidad o admiración, era hambre, era necesidad, era convicción, porque si él había sanado a una mujer impura, significaba que no había nadie demasiado perdido, nadie demasiado roto, nadie demasiado lejos de su compasión. Y eso fue lo que cambió todo. No solo una vida, sino la manera en que la gente entendía a Dios. Jesús no era un rabino distante ni un juez severo. Era el amor encarnado, un amor que se dejaba tocar, un amor que se detenía por una sola alma, un amor que no buscaba multitudes, sino corazones dispuestos. En el fondo, aquel milagro era un retrato del Evangelio mismo. La humanidad entera, como aquella mujer, estaba enferma, sangrando, impura, separada de la presencia divina. Y Jesús, el Hijo de Dios, vino a caminar entre nosotros, no para señalar la impureza, sino para recibir el toque de la fe. Cada alma que cree, cada corazón que se atreve a tocar su manto invisible, experimenta el mismo poder transformador. Por eso, este milagro no pertenece al pasado. Ocurre cada día, cada vez que alguien, con fe sincera, se atreve a decir: Señor, si tan solo te toco, si tan solo creo, y entonces el cielo responde, porque la fe que toca a Dios nunca se queda sin respuesta. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo, la mujer se durmió con una sonrisa. Por primera vez en años, el sueño fue dulce, y en su corazón una frase se repetía como un canto suave. Fui impura, pero él me llamó hija. Fui olvidada, pero él me recordó. Estaba muerta, pero él me devolvió la vida. Sus lágrimas caían, pero ya no eran de dolor, sino de gratitud. Cada una de ellas era un testimonio silencioso de que Dios nunca llega tarde, aunque a veces parezca callar, porque incluso en el silencio más largo, Él está preparando el milagro. El amanecer volvió a iluminar su aldea como si el cielo mismo quisiera celebrar. Los primeros rayos de sol se colaban entre los techos de piedra, bañando de luz las calles donde tantas veces había caminado cabizbaja, escondida, temerosa. Pero hoy no había vergüenza, hoy no había miedo, había vida. Ella caminaba lentamente, sintiendo cómo el aire nuevo llenaba sus pulmones. Las risas de los niños, los saludos de los vecinos, el sonido del agua en los cántaros, todo parecía distinto, como si el mundo hubiera despertado con ella. Porque cuando Dios te restaura, no solo cambia tu historia, cambia la forma en que ves todo lo que te rodea. Las mismas calles que un día fueron su dolor, ahora eran testigos de su alegría. El mismo sol que la quemaba en la desesperanza, ahora la acariciaba como una promesa cumplida. Y mientras caminaba comprendió algo que jamás había entendido en sus años de sufrimiento. El dolor no había sido su fin, había sido el camino. 12 años no eran una casualidad. 12 años representaban una etapa completa. En la Biblia, el número 12 siempre simboliza autoridad, gobierno,
plenitud. Había sufrido 12 años, pero en el año 12 el gobierno de su vida cambió de manos. Ya no gobernaba su enfermedad, sino su fe. Ya no la dominaba su vergüenza, sino el amor de Dios. Y mientras meditaba en ello, su mente la llevaba una y otra vez a aquel momento, a ese instante en que su mano temblorosa tocó el manto. Un toque tan breve, pero tan eterno. Un toque que no solo detuvo su sangre, sino que hizo latir su espíritu de nuevo. Los días siguientes fueron de una alegría silenciosa. No necesitaba gritar su historia para que fuera real. El brillo en sus ojos hablaba por sí mismo. Pero también había aprendido algo más, que los milagros no son solo para recibir, sino para compartir. Así que comenzó a visitar a otros enfermos, a otros marginados, a los que vivían en las sombras de la culpa y el dolor. Les contaba su historia, no con arrogancia, sino con ternura. Y en su voz no había dramatismo, había verdad. Les decía: yo también estuve donde tú estás, yo también sentí que Dios se había olvidado de mí. Pero te aseguro que aunque parezca que Él calla, Él escucha. Aunque parezca que está lejos, Él camina más cerca de ti de lo que imaginas. Muchos lloraban al escucharla, otros simplemente la abrazaban, porque en ella veían la prueba viva de que el toque de la fe puede alcanzar lo imposible. Pasaron los meses y un día alguien le dijo que Jesús había vuelto a pasar por la región. Su corazón se aceleró. Sintió el mismo temblor de aquella vez. Esta vez no necesitaba tocar su manto para ser sana, pero necesitaba verlo una vez más, aunque fuera de lejos, solo para agradecerle. Corrió con la emoción de una niña, y cuando lo vio a la distancia su alma se llenó de lágrimas. Jesús caminaba rodeado de gente, igual que antes, pero su presencia seguía siendo diferente. No era solo un hombre, era el mismo amor de Dios hecho carne. Ella se quedó en silencio observando. No quiso interrumpirlo, solo juntó las manos sobre su pecho y susurró: «Gracias, Señor». Y aunque él no se volvió, ella sintió que él la había escuchado, porque la fe no necesita ser vista para ser sentida. No necesita ruido, ni palabras, ni gestos. Solo necesita verdad. 10 años pasaron, y la historia de aquella mujer se siguió contando de generación en generación. Los evangelistas la registraron, los discípulos la recordaron, y los creyentes la estudiaron. Pero más allá del milagro físico, todos comprendieron el mensaje espiritual, que el toque de la fe es la conexión entre la debilidad humana y el poder de Dios. Porque no fue el manto lo que la sanó, no fue la tela, ni el roce, ni la acción externa. Fue el corazón que se atrevió a creer que aún en su impureza, Dios podía acercarse a ella. Y ese es el mensaje eterno de su historia. Dios no espera a que estés limpio para tocarte. Te toca y al hacerlo, te limpia. No espera a que seas digno. Su toque te hace digno. No espera a que tengas fuerzas. Su poder te levanta. Ese es el Evangelio. Esa es la esencia del amor divino. Muchos años después, cuando ya era anciana, solía mirar al horizonte al caer el sol. Sus manos, arrugadas por el tiempo, aún conservaban la memoria de aquel toque. A veces las alzaba y decía con voz suave: «Todavía puedo sentirlo». Y lo decía no porque su cuerpo lo recordara, sino porque su espíritu nunca lo olvidó. Cada tarde, cuando el cielo se teñía de rojo, ella cerraba los ojos y oraba por los que sufrían. Oraba por los que habían perdido la esperanza, por los que sangraban en silencio, por los que se escondían de la vida. Sabía lo que era estar allí, sabía lo que era pensar que el dolor no termina. Sabía lo que era creer que Dios está lejos, y por eso intercedía por todos ellos. Decía: «Señor, toca a los que nadie toca, abraza a los que todos rechazan, y haz que su fe
aunque pequeña, despierte como la mía lo hizo. Una noche, mientras el viento soplaba suave, sintió que su cuerpo se apagaba lentamente, no con miedo, sino con paz. Sus últimos pensamientos no fueron de dolor, sino de gratitud. Y en ese momento, mientras su alma se desprendía de la tierra, sintió algo familiar, una presencia, una voz. Esa misma voz que años atrás le había dicho: «Hija, tu fe te ha salvado», y sonrió, porque entendió que la fe que un día la sanó, ahora la llevaba a casa. Su historia no terminó con su muerte. Su historia se convirtió en símbolo de la fe que nunca muere, de la fe que se atreve a tocar a Dios, incluso cuando todo parece perdido. Cada vez que alguien abre el Evangelio y lee sobre aquella mujer, el cielo se estremece otra vez. Porque su toque sigue tocando generaciones, porque su acto de fe sigue inspirando a los que hoy sangran por dentro, no con sangre física, sino con heridas del alma, con dolores del pasado, con culpas, pérdidas o silencios. A todos ellos, su historia les susurra: todavía puedes tocarlo, todavía puedes creer, todavía hay esperanza. Hay quienes leen su historia y se enfocan en el milagro visible, pero los que miran más profundo descubren que ese milagro fue el reflejo de algo mayor, la salvación, porque la mujer que tocó el manto de Jesús representa a toda la humanidad. Todos hemos estado impuros, manchados por el pecado, excluidos del templo, separados de la presencia de Dios. Y aún así, Jesús vino, caminó entre nosotros, permitió que lo tocáramos. Y cuando lo hicimos, no nos rechazó, sino que nos dijo lo mismo: «Hijo, hija, tu fe te ha salvado». Cada vez que el corazón humano se atreve a clamar, cada vez que una lágrima sincera cae, el cielo se detiene igual que Jesús se detuvo aquel día. Él siente cuando alguien lo toca de verdad, no con las manos, sino con la fe, no con palabras, sino con el alma. Y aunque la multitud del mundo lo empuje por todos lados, Él siempre distingue ese toque diferente, porque ese toque tiene nombre: fe. Si hoy te sientes como aquella mujer, cansado, débil, rechazado, avergonzado, recuerda esto: ella no fue a Jesús cuando estaba fuerte, ni cuando se sintió digna, ni cuando todo mejoró. Fue cuando no tenía nada, fue cuando lo había perdido todo. Y fue precisamente ahí donde lo encontró. No esperes sentirte listo para acercarte a Dios. Acércate en tu dolor, con tus heridas, con tus temores, con tus dudas. Tócalo con fe, aunque sea con lo último que te queda. Y cuando lo hagas, sentirás lo mismo que ella sintió: una paz que el mundo no puede explicar, una fuerza que brota desde dentro, y una voz que dice en tu interior: «Hijo, hija, tu fe te ha salvado». Jesús no buscó la gloria de aquel momento, buscó el corazón de una mujer olvidada, y esa es la mayor enseñanza. Dios no se conmueve por multitudes, sino por una sola alma que lo busca sinceramente. Por eso, cuando creas que nadie te ve, que tus oraciones no son escuchadas, que tu fe es muy pequeña, recuerda a esta mujer. Recuerda que su fe no fue grande, fue persistente. No fue perfecta, fue sincera. Y eso bastó para mover el cielo. El poder de Dios no se detiene con el tiempo. El mismo Cristo que caminó por Galilea sigue caminando hoy. Tal vez no lo veas con tus ojos, pero está en el mismo lugar donde estuvo aquel día, en medio de la multitud, esperando sentir un toque diferente. Él sigue sanando, sigue restaurando, sigue diciendo: «Ven», no porque seas perfecto, sino porque Él ya lo fue por ti. Y así termina esta historia, pero no su eco, porque su eco es eterno. Y cada vez que alguien vuelve a creer después del dolor, cada vez que alguien se levanta después de caer, cada vez que alguien decide extender su mano hacia Dios, esa mujer vuelve a tocar el manto otra vez,
porque el milagro nunca fue solo para ella, fue para ti, fue para todos los que se atreven a creer que aún hay poder en tocar a Jesús.